Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre David Hume y el pensamiento económico monetarista británico. Este es un proyecto presentado para dar a conocer una de las teorías del comercio internacional y la importancia de estas en la actualidad. Para ello, empezaremos dando una breve biografía de David Hume. David Hume nació el 7 de mayo en 1711 en Edimburgo, Escocia, y falleció el 25 de agosto de 1776 en Edimburgo. Fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, conocido especialmente por su empirismo filosófico y su escepticismo. David Hume fue una figura clave del empirismo escocés, que creía que todo lo que sabemos viene de la experiencia. Su obra más importante fue el Tratado de la Naturaleza Humana en 1739 y 1740, donde exploró el conocimiento, las pasiones y la moral. Como no tuvo mucho éxito, resumió y popularizó esas ideas de la investigación sobre el entendimiento humano en 1748 y la investigación sobre los principios de la moral en 1751. Además de filósofo, fue un historiador muy reconocido por su historia de Inglaterra. Pero algo súper importante es que también fue un adelantado en la economía monetarista británica. En sus ensayos morales, políticos y literarios, Hume explicó cómo el dinero y su circulación afectaban los precios y el comercio entre países, sentando las bases para entender la economía moderna. Por último, sus diálogos sobre la religión natural publicados muestran su profundo interés en las preguntas sobre Dios y la fe. Los objetivos de este trabajo son dar a conocer la teoría monetarista de David Hume sobre el comercio internacional. Esta se puede resumir en dos puntos clave. La primera, la teoría cuantitativa del dinero, que dice que a la larga el dinero en circulación significa precios más altos. El dinero solo sirve para facilitar el comercio, no para hacernos más ricos de verdad. Segundo, el mercantilismo de flujo especie-dinero explica que los países no pueden acumular oro indefinidamente. Si un país tiene un superávit comercial, es decir, recibe mucho oro, ese oro hace que sus precios suban, lo que a su vez encarece sus productos y reduce sus exportaciones, equilibrando la balanza comercial automáticamente. Identificar el impacto de la cantidad de dinero en la economía a corto y largo plazo. Esto, a corto plazo, puede generar un aumento de dinero que estimula la economía, impulsando la producción y el empleo temporalmente, mientras que a largo plazo el dinero es neutral. Un aumento de dinero solo causa un aumento proporcional de los precios, sin cambiar la riqueza real ni la producción del país. Como tercero, explicar la producción basada en los precios desde la perspectiva de Hume. Según David Hume, la producción está fuertemente influenciada por los precios a través de la cantidad de dinero en la economía. Él observó que si hay más dinero disponible, las personas tienen más recursos para gastar e invertir. Esto anima a los comerciantes y fabricantes a producir más bienes y a contratar más trabajadores, lo que impulsa la actividad económica. En esencia, un aumento en la cantidad de dinero genera un aumento en la demanda y esto estimula la producción para satisfacerla. Sin embargo, Hume también argumentó que estos efectos en la producción no es permanente. Si los precios internos suben demasiado debido a una gran cantidad de dinero, los productos de ese país se vuelven menos competitivos en el comercio internacional, lo que puede afectar negativamente las exportaciones y la producción orientada a mercados extranjeros. Además, la verdadera capacidad productiva de un país depende de sus recursos fundamentales, como lo son la mano de obra, la tierra y la tecnología, y no solo de cuánto dinero hay en circulación. Por último, la relevancia de esta teoría en el contexto moderno. La relevancia del pensamiento monetarista de David Hume hoy radica en dos puntos clave: la inflación y control monetario. Su idea de que más dinero a largo plazo significa precios más altos es la base de cómo los bancos centrales modernos gestionan la inflación y buscan la estabilidad de precios. El comercio global y equilibrio. Aunque habló de oro, su mecanismo de ajuste de balanzas comerciales sentó las bases para entender cómo las economías se equilibran automáticamente en el comercio internacional, anticipando conceptos cruciales para la economía global actual.
En síntesis, Hume nos dio las primeras herramientas para entender la relación entre el dinero y la inflación, y cómo las economías se ajustan en el comercio entre países. Entonces, ¿qué es el pensamiento económico monetarista británico según David Hume? La cantidad de dinero en circulación influye directamente en los precios, pero no en la producción real a largo plazo. Además, los desequilibrios comerciales entre países corrigen automáticamente mediante flujos de dinero, sin necesidad de intervención estatal. Algunos componentes claves de este concepto son la teoría cuantitativa del dinero, que nos dice que genera entre más dinero genera precios más altos. La neutralidad del dinero. El dinero no afecta la producción real a largo plazo. El mecanismo de flujo metálico. El comercio internacional se autorregula por movimientos de oro o plata. Y el libre mercado, que favorece una economía autorregulada sin intervención constante del Estado. Además, Hume fue un crítico del mercantilismo, ya que era la idea dominante en su época de que un país era más rico cuantas más reservas de oro y plata tuviera. Hume demostró que esta observación por acumular metales preciosos era insostenible a largo plazo. Él explicó que si un país exportaba mucho y lograba acumular una gran cantidad de oro, ese exceso de dinero en circulación causaría que los precios de sus productos subieran internamente al volverse más caros. Los productos de ese país serían menos atractivos para los compradores extranjeros, lo que llevaría a una disminución de las exportaciones y a su vez un aumento de las importaciones, ya que los bienes extranjeros serían relativamente más baratos. Este proceso natural, conocido como el mecanismo de flujo especie-dinero, provocaría que el oro saliera nuevamente del país hasta que el comercio internacional se equilibrara. De esta manera, Hume argumentó que la verdadera riqueza de una nación no reside en la cantidad de oro que posee, sino en su capacidad para producir bienes y servicios, en la vitalidad de su comercio y, en última instancia, en el bienestar y la prosperidad general de su población. Su visión fue un paso crucial hacia una compensación más moderna de la economía, enfocada en la producción y el intercambio, y no solo en la acumulación de metales. La producción basada en precios. David Hume pensaba que el dinero y los precios altos pueden afectar la producción, pero solo por un tiempo corto. Si hay más dinero en el país, suben los precios. Eso puede hacer que las empresas produzcan más al principio, porque ganan más. Pero con el tiempo, los precios altos hacen que las exportaciones bajen, ya que son más caras, y que se importe más. Lo de afuera sería relativamente más barato. Entonces, la producción ya no puede seguir creciendo solo por los precios. Por eso, Hume concluye que no se puede mantener el crecimiento de la producción solo aumentando el dinero o los precios. En resumen, el dinero y los precios pueden mover la producción a corto plazo, pero no sostienen a largo plazo. La verdadera riqueza viene de la producción real, no de tener más dinero o precios más altos. Críticas. David Hume fue criticado por simplificar demasiado la economía internacional. Supuso que el dinero fluía libremente entre países, sin barreras comerciales ni intervención del Estado, confiando en que el mercado se autorregula solo. Su modelo se basaba en el patrón oro, que quedó obsoleto con los sistemas monetarios modernos. Además, no tuvo en cuenta los efectos sociales de los cambios en los precios, como la inflación o el desempleo. Características. La neutralidad del dinero. David Hume dice que la neutralidad del dinero a largo plazo es un cambio en la cantidad de dinero en la economía, solo afecta a los precios, pero no cambia la producción real, el empleo o la riqueza de un país. Es decir, el dinero solo es un intermediario. La verdadera riqueza viene de lo que se produce. Flujos monetarios internacionales. El dinero, oro o plata, entra o sale de un país según su comercio exterior, lo que ajusta automáticamente los precios y restablece el equilibrio comercial. Críticas al mercantilismo.
Rechaza la idea de que la riqueza de un país depende de acumular metales preciosos. La acumulación de oro genera inflación, lo que anula las ventajas comerciales. El equilibrio automático. La economía tiende naturalmente al equilibrio a través del ajuste de precios y flujos de dinero, sin necesidad de la intervención estatal. Crítica al proteccionismo. Las barreras al comercio como aranceles distorsionan el mercado y dañan el equilibrio. Hume defendía el libre comercio como fuente de beneficios mutuos. ¿Cuál es la influencia de esta teoría en la actualidad? La influencia de David Hume en el monetarismo actual es crucial. Su teoría cuantitativa del dinero es la base de cómo los bancos centrales hoy manejan la inflación, pues entendemos que a largo plazo más dinero solo eleva los precios. Además, un mecanismo de flujo especie-dinero es fundamental para comprender cómo las economías se ajustan automáticamente en el comercio internacional, demostrando la insostenibilidad de acumular riqueza indefinidamente y sentando las bases para el libre comercio. Conclusiones. David Hume fue el pionero del comercio internacional autorregulado. Hume fue uno de los primeros en proponer que el comercio entre países puede autorregularse sin necesidad de intervención estatal. Según él, los desequilibrios comerciales, como un país importado más de lo que exporta, se corrigen naturalmente a través del flujo de dinero. El mecanismo de flujo de metales preciosos. Su teoría, conocida como el mecanismo precio-especie, explicaba que cuando un país exporta más de lo que importa, recibe más oro o plata. Esto genera inflación interna. Suben los precios, lo que reduce su competitividad y hace que las exportaciones bajen. A la vez, los países que pierden oro tienen deflación, bajan sus precios, lo que aumenta sus exportaciones. Así, el comercio tiende al equilibrio. Confianza en los precios más que en las leyes. Hume defendía que no se necesitaban controles ni leyes para corregir los desequilibrios económicos. Bastaba con dejar actuar a los precios, los cuales se ajustan automáticamente a través de los flujos monetarios. Relevancia actual en ciertos contextos. Aunque hoy el comercio y el dinero funcionan bajo sistemas más complejos, como tipos de cambio frontales y políticas monetarias activas, la idea de que el dinero y los precios influyan directamente en su comercio sigue siendo clave. Su visión ayuda a entender fenómenos como la inflación, la pérdida de competitividad o los déficits comerciales. En resumen, David Hume sentó las bases para pensar el comercio internacional como un sistema natural de ajustes automáticos a través del dinero y los precios sin necesidad de intervención estatal, una idea que influyó profundamente en el pensamiento económico clásico. Para terminar, Hume fue uno de los primeros en decir que el comercio se regula solo, gracias al movimiento del dinero y los precios. Su teoría del flujo metálico explicó cómo los países se ajustan entre sí en el comercio, y aunque hoy vivimos en un sistema mucho más complejo, su pensamiento sigue siendo clave para entender la inflación, el comercio y el papel del dinero. Espero y este material les haya sido útil. Gracias.